¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Foro Potosino. Esta tarde en el estudio estaremos discutiendo la recién aprobada reforma financiera, para lo cual, como de costumbre, nos acompañan en el estudio los maestros Jorge Chazal. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Maestro Lorenzo Sánchez, muchas gracias por acompañarnos esta tarde de frío ya previa a diciembre. Ya se siente un cambio agradable. Hoy, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con el maestro Jorge Chazal para que nos comente cómo viene esta reforma recién aprobada, la reforma financiera, que el día de ayer fue aprobada. Mira, es un paquete de modificaciones, concretamente dividido en aproximadamente 12 o 13 rubros, y cada rubro comprende diferentes leyes articuladas por diferentes hilos conductores. Hay reformas a prácticamente todas las leyes que regulan el sistema financiero, es decir, la ley del mercado de valores, de instituciones de crédito, de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, etcétera. Todo lo que tiene que ver también con la ley de concursos mercantiles, con el Código de Comercio, con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Hay algunas modificaciones también al Código de Procedimientos Penales Federal y algunas otras a diferentes leyes que inciden en el tema básicamente del crédito, que es lo que pareciera ser como la idea central de esta reforma, el poder tratar de posibilitar que haya un mayor acceso al crédito. Entonces sí es una reforma muy compleja, de la que desgraciadamente no se discutió mucho, porque se vino el tema de la reforma educativa, se vino el tema de la reforma energética, que aún y cuando no se ha aprobado ha sido un tema que está subyacente en el ánimo del pueblo de México, de los medios de comunicación, de los diputados, de los senadores. Está los conflictos con los maestros, está la reforma fiscal, es decir, hubo muchos otros focos de atención. Y yo lo dije aquí en este programa, lo dije también en el espacio que en lo individual tengo en plano informativo, la reforma financiera pasó reptando en la oscuridad del Palacio de San Lázaro. Una reforma que no jaló reflectores, que no pasó... jaló reflectores y sin embargo tiene cosas que son de mucho impacto, algunas cosas buenas, muchas otras no tanto, y que realmente creo para mí más importante que otras de las que sí han llamado más la atención. Así es. Esta reforma financiera, ¿en qué viene, maestro Lorenzo Sánchez? Mejorar la situación en nuestro país. ¿Cuáles son los principales puntos que nos...? Bueno, una de las principales vertientes es mejorar el crédito. Y la parte relativa al crédito, el otorgamiento de los créditos, es también la recuperación de los mismos. Habida cuenta que ahora en el mercado financiero y derivado de algunos procedimientos de carácter mercantil, pues el procedimiento de recuperación no era tan sencillo e instaba a realizar alguna serie de actividades necesarias para poder recuperar estas inversiones que se habían hecho. Porque hay que recordar que el crédito es una inversión, hay un capitalista que va a invertir esta parte de su dinero para obtener un interés, que es una ganancia lícita. Pero a últimas fechas pues nos encontrábamos con personas que se ausentaban, se desaparecían, etcétera, etcétera. Y precisamente el código, en este tipo de reforma financiera, aparecen ahora ya dos figuras, en donde ya no va a ser tan sencillo que el deudor se pueda desaparecer. Se van a pedir algunas medidas cautelares, van a iniciar algún tipo de procedimiento para los efectos de que se pueda cumplir el compromiso, en este caso, en la parte relativa a la obtención de los recursos que fueron en su momento prestados. En el caso de las reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿cómo hacer que el deudor pague? Bueno, existen algunos mecanismos y que hubo modificación en el año 2008, que fue, por ejemplo, algunas modificaciones, por ejemplo, al contrato de prenda, sin desplazamiento del objeto o con posesión del objeto, etcétera, etcétera, con la finalidad de dinamizar precisamente estos instrumentos de cobro, ¿no? Porque finalmente, pues bueno, yo pedí un crédito y bueno, pues de aquí al que me localizas
y empleamos con la parte relativa a los tecnicismos legales, que no es mi domicilio, que sí es mi domicilio, que es la casa de la suegra, que ahí yo no vivo, que yo renté, que me desaparecí, y finalmente pues esa parte del cobro quedaba a veces. Hace más fácil esa parte. Tratar precisamente de hacerlo más ágil. Pero aquí sí quisiera yo mencionar que a medias. A ver, pasa lo siguiente. Lorenzo menciona dos figuras nuevas y efectivamente es la retención de bienes y la erradicación de personas, pero que en realidad son figuras nuevas, pero no son instituciones nuevas. Es decir, ya existían en el Código de Comercio. Lo que pasa es que la retención de bienes se llamaba embargo y la erradicación de personas se llamaba arraigo. Nada más ahora cambiaron los nombres. Hombre, precisamente porque el llamarle arraigo parecía o como que llevaba una connotación penal, cuando en realidad el arraigo penal es uno y el arraigo mercantil o civil es otro. El arraigo mercantil o civil consiste en que una persona no puede ausentarse de la ciudad a menos que deje un apoderado, y dice la ley, debidamente instruido y expensado, es decir, con instrucciones y con dinero para poder enfrentar sus obligaciones, cosa que normalmente no ocurría. Pero además, bueno, estaba el embargo de los bienes, y en el caso del embargo se hace una modificación, creo yo, importante, mala, creo yo que es una mala modificación. En la ejecución del embargo, el derecho, por lo menos hasta este momento, de designar bienes en primer término es para el deudor. El propio deudor. Y luego, si el deudor no lo hace o los bienes no son suficientes, el derecho pasa al acreedor. Y la iniciativa plantea lo contrario, es decir, que primero pueda ser el acreedor el que designe bienes, lo cual creo yo que viola la Constitución por una razón. La base constitucional y formal del embargo de bienes es una prenda general tácita constituida sobre todos los bienes que tiene una persona, por eso se pueden utilizar para garantizar obligaciones. A esa persona se le debe de dar el derecho de decidir con cuáles bienes va a garantizar a efecto de que no se le afecte su posibilidad de producción. En el momento que sea el acreedor podrá decidir qué bienes embargar y por lo tanto obstaculizar la actividad económica e impedir que pueda generarse el recurso para pagar. Pero a mí en la parte de las medidas cautelares me parece preocupante que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República no hayan analizado un punto fundamental. Resulta de que no nada más las medidas cautelares se refieren a cobro de créditos. Se refieren también a otro tipo de juicios mercantiles, como son los juicios que tienen que ver con cumplimientos de contrato, con cuestiones de propiedad intelectual, con cuestiones de asambleas y de cuestiones corporativas. Y entonces sucede lo siguiente todavía el día de hoy. El Código de Comercio contempla dos medidas cautelares, el embargo, el arraigo, ahora llamados retención de bienes o radicación de persona, pero resulta que no decía nada más. Y entonces la jurisprudencia había abierto la puerta para que se pudieran aplicar las medidas cautelares que contempla el Código Federal de Procedimientos Civiles, que son amplísimas. Entonces le daba en materia mercantil a los jueces una amplitud excepcional de poder dictar medidas cautelares que incluso llegaban al extremo de poder obligar a firmar contratos como medida cautelar. Con lo cual, entonces, la materia de los juicios mercantiles se dejaba asegurada y permitía una mayor certeza. Con este espíritu referido al crédito nada más, la reforma ahora le agregó una palabra, además de cambiar estos dos términos, como bien lo decía Lorenzo, le agregó una palabra, y es que ahora ya no serán medidas cautelares el arraigo y el embargo o retención y erradicación, sino que dice que serán las únicas, con lo cual ya no permite la aplicación de las medidas cautelares del Código Federal de Procedimientos Civiles, con lo cual elimina la eficacia de los juicios mercantiles en más de un 80% cuando no tienen que ver con cuestiones de crédito. Es decir, se avanzó a lo mejor en la regulación por lo que hace el crédito, pero en todo lo demás que es materia mercantil es un grave retroceso. Y bueno, esta reforma viene con la finalidad de darle seguridad, certeza a los inversionistas. Bueno, seguridad del capital que está... En esa intención fue discutida. Habría que ver, porque acuérdense que el camino al infierno está poblado de buenas intenciones, o está sembrado de buenas intenciones. En ese sentido, pues bueno, habría que ver con sumo cuidado realmente cómo va a ser la aplicación. ¿Por qué? Porque vamos a tener la diversidad de criterios.
aunque tenemos un código de comercio aplicable para toda la República Mexicana, en cuanto a la aplicación y en cuanto a los criterios, no es el mismo criterio que aplican en juzgados de distrito que aplican en los juzgados del fuero común. Y entre ellos hay una diversidad de criterios, porque no hay una unificación. Y precisamente, que es lo que viene muchas veces a constituir y ser fuente de jurisprudencia, esos criterios, esas formalidades sobre los aspectos específicos. No sabemos, porque una vez que quede publicado, saber con exactitud en dónde van a ser incorporados, cuál va a ser el criterio de aplicación, y sobre todo, bueno, pues hay, por ejemplo, una figura jurídica que se llama caducidad de la instancia, 120 días sin actuar. Realmente son pocos los juzgados del fuero común que aplican la caducidad de la instancia. Nadie lo hace, y la ley obliga a hacerlo de oficio. En cambio, en los juzgados de distrito los hacen de oficio. Y entonces tenemos una misma figura jurídica con dos tipos de criterios, con dos tipos de circunstancias. Igualmente va a pasar. Y que además, el tema de los tiempos, creo yo que también esta reforma incorpora muchas cosas en algunas de las vertientes, en algunas de las leyes, por ejemplo el caso de la ley de concursos mercantiles, de pequeños brotes que ha habido en procedimientos concursales a lo largo del año 2000 a la fecha, que es cuando se expide la ley de concursos mercantiles, que se incorporan en la reforma como tratando de tapar agujeros, por llamarle de alguna manera, y en realidad están contribuyendo a hacerlo bastante más complejo y bastante más ineficiente a la ley de concursos mercantiles de lo que ya es hoy en día. Así es. Sin duda una ley que viene a revolucionar el tema de la situación financiera en nuestros tribunales y en nuestro país. Regresamos, amable auditorio, después de un breve corte.